Bienvenidos al Museo Jurásico de Asturias. ¿Dónde estamos, Adrián? ¿En el Museo del Jurásico? Mira, aquí hay otro otra vez. Nada más llegar, lo primero que te va a impresionar van a ser sus exteriores. Para deambular por ellos no hace falta pagar entrada. Han colocado multitud de figuras de dinosaurios, increíblemente bien hechas. Vamos a hacer una foto con... Mira, ese es el que tiene la cabeza tan dura. Mira, ese es el que tiene la cabeza todo dura. Mira! 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 Después tenemos lo que es el museo en sí. El arquitecto que lo diseñó, Rufino Uribe Larrea, creo que lo he dicho bien, creó el edificio pensando en imitar la huella de un dinosaurio de 3 dedos, o sea, un dinosaurio tridáctilo. Su cúpula, que es una cúpula de cobre viejo, la diseñó con la idea de que con el paso del tiempo fuese tomando una tonalidad verdosa que fuera disimulándose con el entorno. Y en su interior creó una estructura de madera simulando las costillas de los dinosaurios. En el interior del museo te hablan de los orígenes de la evolución hasta la llegada del hombre, pero separan y hacen especial hincapié en las eras de los dinosaurios. La entrada es gratuita y está lleno de gente. Hay dos exposiciones, una permanente y otra temporal. Sí. Y la permanente se puede visitar el miércoles gratis y la temporal, que es de meteoritos, no hay que pagar, pero esa no la vamos a ver. Ay, qué guay, no la vamos a ver. No vamos a gastar mucho dinero ya este verano. No la vamos a ver. No. Nos vamos a ir a la playa ya mismo, ¿a que sí? Sí, después de nuevo. Venga, vamos. ¿Hay huellas por ahí, Adrián? A ver, espera, dime. Las huellas, mira, a ver. Venga, vamos a ver las huellas. ¿Las huellas son de este? Grita el saurópodo, chicos. Soy Julio Gómez, esto es Mochila de Viajes. Suscribiros, compartir el vídeo, darle al like y muchas gracias por estar ahí. Gracias, os quiero mucho, ya sabéis que sí, que cada vídeo que hago lo hago de corazón. Bueno, creo que me estoy enrollando, pero huevo, pero tal que me estoy enrollando, pero bueno. Familia, os quiero.